Buenas noches. Como les dije hace rato, vamos a seguir con la serie del Caminar Cristiano. La semana pasada empezó esta serie. Es una serie que está basada en 2 Pedro 1, 5 al 8. Y la semana pasada Hugo expuso el cristiano y la virtud. Él nos explicó que la virtud significa calidad moral, excelencia moral. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el cristiano y el conocimiento. Nada más, ok, ya. Cuando hablamos del cristiano, estamos hablando de un tipo de persona que se identifica con Cristo. Yo pienso que el verdadero cristiano es una especie aparte. Difiere del resto de las personas, se cuece aparte, vive diferente y piensa diferente. Su llamado es a ser diferente y único. Es radicalmente diferente al resto del mundo. Solo es parecido a otro de su misma especie o se hace a otro cristiano. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la razón por la que estamos aquí reunidos es por eso, porque somos diferentes. Como les dije, estamos llamados a ser diferentes, a vivir diferente, a comer diferente. A veces no comemos bien, pero estamos llamados a tener una vida excelente, como lo mencionaba Hugo la semana pasada, ¿no? Jesucristo dijo en Juan 17:14, dice: ustedes no son del mundo como yo no soy del mundo. Dice algo más, pero específicamente quiero concentrarme en eso. Entonces, cuando vamos a vivir una vida cristiana, como lo dice la serie, significa el caminar cristiano, ¿no? Entonces, eso supone que hay un caminar pagano, ¿verdad? Diríamos que son los dos polos. Y en algunas lecturas de la Biblia, pues vemos que eso le pasaba al pueblo de Israel, que se contaminaba porque se juntaba con los paganos y terminaba haciendo cosas contrarias a lo que Dios le decía. Por tanto, hay un autor que hemos estado viendo nosotros en el discipulado 1, el señor se llama Bill Wright, y él dice esto, fíjense: vivir la vida cristiana es más que difícil, es humanamente imposible. O sea, si pensamos que podríamos vivir la vida cristiana por alguna capacidad personal que tuviéramos, este señor dice que es imposible. Pero dice esto, dice: Jesucristo es el único que puede vivirla, y esto ocurre, por eso dice, humanamente es imposible para nosotros, pero dice, esto ocurre cuando Él mora en nosotros. Es decir, Jesucristo quiere pensar con nuestra mente, expresarse a través nuestro, expresarse con nuestras emociones, hablar a través de nuestra voz, y la mayor parte de las veces ni siquiera nosotros nos enteramos de ello, pero ese es Jesucristo viviendo en el cristiano. Entonces, no es posible vivir la vida cristiana como humano, pero es posible vivir la vida cristiana con Cristo en nosotros. Entonces, cuando Cristo en mí, yo sí puedo, y es lo que decía Pablo: en Cristo puedo, pero en mí pues no puedo, ¿no? Pablo mismo decía que en él, en su mente estaba el deseo de hacer el bien, pero en su cuerpo dice que era hacer el mal. Bueno, entonces, debido a esta dificultad que tenemos de aprender, tenemos que aprender a caminar como cristianos y madurar en la fe. Y eso es un proceso continuo. Ok, dicho esto, entonces, voy a dar lectura a 2 Pedro 1:5, que es el texto base de la enseñanza. Dice:
Ustedes también, poniendo toda diligencia con esto mismo, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro, pues él ya está en un tiempo en el que ya la iglesia está formada y las epístolas que escriben, tanto Juan, Pedro, Pablo, son cartas dirigidas a la comunidad cristiana, a los primeros cristianos, procurando, ¿verdad?, confirmar, ¿verdad?, enseñanzas que se convirtieron en enseñanzas teológicas para el entendimiento de nosotros. Entonces, por eso la serie dice hoy, bueno, ¿qué significa? Vamos a estudiar qué significa añadir a la fe. Primero fue virtud, la semana pasada se explicó, y hoy a la virtud conocimiento. Todo el tema que vamos a hablar es sobre añadir a la virtud conocimiento. ¿Sale? Muy bien. Hace mucho tiempo, lo vi, el dato es hace más de 10 años, había un programa en la televisión que tal vez alcanzaron a ver algunos, se llamaba Todo el mundo cree que sabe. ¿Sí lo identifican? Era un concurso que pasaba los sábados en la noche y ahí iban unas personas a concursar a responder preguntas de niños de primaria, ¿sí se acuerdan? Bueno, ese programa a mí me llamaba la atención y lo quise tomar como referencia porque es algo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros creemos que sabemos, ¿no? Y cuando nos mandan a una prueba, como era el caso de este programa lo habían tomado de un programa americano que decía, ¿sabes más que un niño de primaria? Era como que ahí era más, la traducción o el nombre gringo era un poco más, ¿cómo sería? Vergonzoso, no lo sé. Bueno, el tema es de que en ese programa el objetivo era acumular dinero que era donado para escuelas que representaban los concursantes. Consistía en que les hacían 10 preguntas, tenían que responder preguntas de matemáticas, de español, de naturales, de todo, y tenían inclusive el apoyo de unos niños ahí para apoyarlos a decirles las respuestas, ¿sí? Bueno, quizás fíjense, para muchos van a decir, ¿de qué está hablando este señor? Y en parte tienen razón, ¿saben por qué? Porque ese programa solo duró 2 años. O sea, era un programa orientado a un poco, a lo mejor, a motivar a la población a aprender, pero no tuvo rating, yo creo, ¿verdad? Porque lo descontinuaron a los 2 años. Y lo quitaron para darle lugar a otro programa. Es un programa de antologías, lo producía un señor que lo dirigía más bien José Ángel García, que no suena para nadie, pero si les digo que era el papá de Gael García, ya les suena, ¿verdad? Y acaba de morir hace unos meses. Bueno, este era el programa que se quedó en lugar del programa del que le estoy hablando, de Todo el mundo cree que sabe, ¿no? Curiosamente, este programa, el que se quedó, veo que lleva 14 años al aire, lleva más de 1,400 episodios. Ya se murió este señor García, pero el programa sigue, ¿no? Tiene más emisiones que el de Los Simpson, ¿no? Que a veces nos lo ponen como el más longevo que hay, pero no, tiene más del doble. ¿Cuál creen que sea ese programa? Se llama La Rosa de Guadalupe. Es el que lleva, le digo, 1,500 programas. Yo dije, wow, pues sí, es un mega programa, pero me sorprendí más cuando me di
pesos y esos 100,000 pesos, les decía, iba a una institución educativa. Dirán, ¿y por qué tanto gasto? ¿De qué se trata? La verdad es que lo que yo sí vi ese programa, no 1,400 veces, ni siquiera 14, pero lo que yo siempre me di cuenta es que ahí quedaban evidenciadas todas las personas de no saber. O sea, preguntas básicas de educación primaria. Y por eso quise citar la anécdota, porque en la iglesia nos pasa igual. Creemos que sabemos. A lo mejor ya tenemos 14 años de navegación, ¿no? Por acá. Pero por eso Pedro dice, por favor, añadan a su virtud conocimiento. Antes dijo, añadan a su fe virtud. ¿Y por qué a la fe no le podemos añadir? Porque la fe no la dio Dios, esa fue de gratis, ¿no? Él nos dio fe, pero la fe va a madurar si nosotros le añadimos virtud, como decíamos. O sea, virtud es excelencia moral. Virtud es que yo cuando voy al súper, están las uvas y no me como una uva, aunque esté yo ahí frente a las uvas, la uva está sola y me hace ojos, ¿no? Y yo me la quiero comer. La excelencia moral significa eso. Puedo tomar el racimo de uvas, pasar por la caja y llevarme las uvas y ahora sí en mi sala, ¿no? Desquitarme contra las uvas. Pero antes no, ¿verdad? Entonces eso es virtud, eso es excelencia moral. Hacer lo correcto, ya sea que me vean. Yo sé que ningún empleado del súper me va a reclamar, porque él sabe que yo voy a llevarme unos 1,000 varos de compra y ya ahí se recuperan ellos, ¿no? Pero sí pasa que nosotros como cristianos a veces ignoramos eso. Muy bien. Entonces, pues, ya que vamos a hablar de añadirle a la virtud conocimiento, pues vamos a saber qué es añadirle a la virtud conocimiento. Añadir significa incorporar, agregar, aumentar algo, ¿no? Y yo estaba pensando que cuando hacemos recetas de cocina, esa es la instrucción casi, ¿no? Y ahora añádale, ponga la harina, añádale huevos, póngale mantequilla, añádale azúcar, añádale limón, depende de lo que vaya a hacer, y es añadirle. Y en la medida que le añadimos, eso que hacemos sale más delicioso. A lo mejor si nos pasamos se echa a perder, pero creo que el añadir tiene ese efecto de mejorar. Ok, entonces la enseñanza dice, añadámosle a la virtud conocimiento. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento? Vamos a clarificarlo. Fíjense, en un sentido más específico, el conocimiento se define como el conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por un individuo cuya función es ayudarle a interpretar la realidad, a resolver problemas y a dirigir su comportamiento. A veces pensamos que conocimiento es solo saber de algo, ¿no? Pero no, el concepto de conocimiento es que es todo el conjunto de habilidades, de aprendizajes ya en acción que tenemos. Dice que el conocimiento es cultural, siempre es cultural porque tiene que ver con el ambiente en el que vivimos. Se expresa a través del lenguaje, o sea, cuando lo aprendemos normalmente nos lo transfieren en libros, como ahora lo hacemos. Por tanto, requiere un código, que es el lenguaje, para ser enseñado, y orienta el pensamiento, el comportamiento y los procesos de toma de decisiones. O sea, el conocimiento es lo que traemos en la cabeza que nos dice voy para allá, no voy, si hago, no hago, etcétera, ¿no? El conocimiento son todo ese conjunto de cosas que ya sé que me van condicionando a lo que voy a hacer. Fíjense bien, el conocimiento se construye desde la infancia. No le estoy hablando nada nuevo, pero quiero hacer este ejercicio.
O sea, desde pequeñitos empezamos a construir conocimiento. ¿De dónde lo obtenemos? Dice, de figuras de autoridad. ¿Quiénes son esas figuras de autoridad? Pues son los maestros, son los papás, y ya cuando andamos más crecidos, pues son las personas, los especialistas que nos están enseñando temas específicos. Pero fíjense, para nosotros poder darle, vamos a llamarle valor para nosotros a un conocimiento, tiene que proceder de una fuente confiable. O sea, un maestro debe ser confiable, le creemos a nuestros papás porque nos brindan confianza, o si vamos a una conferencia, pues el cuate mínimamente es un especialista, ¿no? Entonces, así se adquiere conocimiento a través de figuras de autoridad que nos enseñan. También se adquiere conocimiento a través de la tradición. ¿Qué significa? Lo que vamos viviendo a lo largo del tiempo, eso se nos va quedando. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, la Rosa de Guadalupe lleve 14 años, simplemente porque son conceptos que se fundaron en la tradición, y el cuate, cuando tuvo esa decisión de hacerlo, relata que él fue un día a la basílica y ahí vio ese tema, lo de la rosa, lo del viento, todos los elementos que hay en ese programa, se le iluminaron a este cuate ahí, ¿no? Entonces, sí, esa es una fuente del conocimiento, la tradición. Otro es la intuición, y es cuando nosotros estamos pensando qué debemos hacer, y dice, pues yo creo que vayamos para allá, ¿no? O sea, la intuición es una cosa interna que nosotros decidimos sin que haya un fundamento, simplemente como decimos, porque me late. Y otra fuente del conocimiento, otra vía del conocimiento, es la experiencia. Y ya la experiencia sí tiene que ver con toda la información que vamos acumulando y de la cual vamos aprendiendo, y con la cual, ¿verdad?, tomamos nuevas decisiones ya en el futuro. La otra vía para aprender es la investigación científica, es decir, ya lugares que están dedicados a escudriñar y a encontrar respuestas a los problemas, como fue el caso de la vacuna del COVID. Del COVID ya se han de haber escrito muchas cuartillas de ciencia relacionado con esa enfermedad. El conocimiento es a priori cuando una persona solo juzga en su mente. Por eso te dicen, oye, ¿qué pasó? No, pues a priori creo que fue esto, o sea, lo más rápido. Y a posteriori es ya cuando se investiga sobre el asunto, ya se fundamenta, entonces es el conocimiento. Ya voy a llegar al punto. Entonces, el conocimiento también, por su método de aprendizaje, fíjense, puede ser filosófico, puede ser empírico, puede ser científico, y al que yo quería llegar puede ser teológico. ¿Sale? El conocimiento teológico tiene como base la aceptación de un conjunto de valores y creencias derivadas de una relación espiritual, de una revelación espiritual. Hace rato les decía que los cristianos somos como una especie diferente. El que no ha nacido de nuevo, cuando Pedro está diciendo que le añadamos a nuestra fe virtud, él está partiendo de que la persona ya está en la fe. El cuate ya conoció al Señor y dijo, aquí quiero estar, yo quiero seguir a Cristo, Jesucristo es mi Salvador, no tengo ningún problema, nadie me tiene que venir a decir, oye, no, sí, cree, mira, etcétera. La verdad es que Cristo ya está en la fe. Nadie le tiene que venir a decir, oye, a fundamentar nada, porque él ya lo sabe. Es una revelación. Y recuerden que un día Jesús le preguntó a Pedro, oye, ¿quiénes dicen que soy los de allá afuera? Y dice, no, pues que eres Juan y Elías. ¿Y tú quién dices que soy? No, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, pero eso te lo reveló Dios. Ese es el punto en el que esto viene por revelación. O sea, nadie dice que Jesucristo es el Señor si el Padre no se lo ha dicho. Una vez que partimos de que el Señor ya me dijo, Jesucristo es Dios, de aquí no me muevo. Y es lo que le pasó a nuestros ancestros cristianos de la iglesia primitiva. O sea, ellos, una vez que conocieron del Evangelio, nadie los movió ya de esa fe,
y sabemos que padecieron y murieron, ¿no? Entonces, ese es el punto del cristiano. El cristiano tiene que tener, ya está en la fe, entonces ahora sí le añadimos virtud y le añadimos ahora conocimiento. Muy bien, entonces, esto que les dije del conocimiento, que es científico, que es empírico, etcétera, ¿de cuál tipo de conocimiento creen de que esté hablando Pedro cuando digan añádenle a la virtud conocimiento? Obviamente no es del conocimiento intelectual. No está diciendo, oigan, pues tienen que salir a la universidad, hacer un doctorado, escribir 10 libros. No está diciendo que hagan eso para que le añadan conocimiento a su fe, ¿no? Sino se refiere a la sabiduría basada en la palabra de Dios. Entonces, cuando él dice, oigan, añádele conocimiento a su fe y a su virtud, pues no es otra cosa de que estudiemos la palabra. ¿Qué tipo de conocimiento se está refiriendo? Pues a ese tipo de conocimiento donde una persona sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero recuerden que conocimiento no es solo saber, sino conocimiento es poner en práctica. Entonces, es conocimiento, cuando yo leo los mandamientos de Dios, se convierte en un conocimiento cuando yo ya no los practico. O sea, cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios, él me dice, esto no quiero que lo hagas, esto que yo veo en la enseñanza, esto es pecado, yo no lo hago. Pero por el otro lado, el Señor me dice, pero esto quiero que hagas, que es hacer lo bueno. Entonces, cuando hablamos de añadirle conocimiento a nuestra virtud, es no solo el hecho de que, sí, en el discipulado 1 ahí hablaron del bautismo, que te sumerges, Dios te limpia, ya, chido, ¿no? O sea, no es el que yo lo sé, o, sí, es que el otro día en el encuentro yo le entregué mi vida al Señor y ya estoy en la fe y ya voy a llegar, ¿no? Allá a la Nueva Jerusalén. Entonces, no está hablando, o sea, pues añádanle a su fe virtud. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede andar en una vida excelente, en una vida piadosa, no se puede. Por eso decía que la vida cristiana es imposible para el ser humano. Solo puede ser si Cristo mora en nosotros. Y para que Cristo, acuérdense que Cristo en Juan 8:32 por ahí decía que a los que habían creído, les dijo, bueno, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, ¿no? Si guardan mi palabra y van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libres. De eso se trata. O sea, Dios aquí lo que trata de enseñarnos, o más bien Pedro, o Dios a través de Pedro, díganle, añádenle a tu fe virtud y luego a tu virtud conocimiento. ¿Para qué? Porque estamos hablando del caminar cristiano. O sea, no debemos ser el mismo que fuimos ayer, porque estamos madurando en fe, estamos creciendo en fe. Entonces la vida cristiana se trata de crecer. ¿Ok? Voy a leer Oseas 4:1 al 4:6. Dice, escuchen palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Luego dice, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley. O sea, las primeras palabras son una sentencia de una maldición, ¿verdad? Y por eso Oseas dice, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, algo nos puede pasar de
de que nosotros seamos desechados, como dice, te voy a quitar del sacerdocio, porque lo que yo he estado leyendo en la Biblia es que el Señor les hacía misericordia a los israelitas cuando ellos clamaban a Él, se arrepentían, le decían, quítanos este yugo, mandaba un libertador y empezaban de nuevo. Pero se juntaban nuevamente regresaban al paganismo, a la idolatría y a todas las cosas que eso les implicaba. Entonces, al decir que debemos nosotros estudiar la palabra, dice, debemos dedicar nuestra vida en conocer su palabra. Fíjense bien, no es un nuevo conocimiento. Miren, el conocimiento del que hablaba al principio, que es el conocimiento intelectual, va a gran velocidad. Se dice que cada minuto se incrementan más de 2,000 cuartillas de conocimiento nuevo, cada minuto. Y en todas las fuentes, en las fuentes científicas, en todos los ámbitos se está generando nuevo conocimiento. Si una persona se pusiera a leer desde los 20 años hasta los 50 años, 24 horas y no olvidara nada, dice que estarías 1,5 millones de años de distancia de conocer todo lo que se acumuló en el tiempo mientras él estaba leyendo o mientras él vivía. Por supuesto que cuando se habla de añadir conocimiento no se está hablando de que nos metamos a eso. Sin embargo, si nosotros nos analizamos, el tiempo que le dedicamos el día de hoy a eso fue muchísimo más, porque queremos saber qué está pasando en México, en Europa, en Cancún, ¿no? Con el sargazo, con ¿qué más? Con el COVID, con las vacunas, con los programas. O sea, entonces nosotros solemos buscar más ese conocimiento que el conocimiento de Dios. Sin embargo, fíjense bien, dice, el conocimiento de Dios no es nuevo conocimiento. En su palabra ya está todo el conocimiento que necesitamos. Y diciendo esto, pues la lógica sería de que yo mañana me voy a ese conocimiento porque es todo lo que necesito. Debemos dedicar nuestra vida a conocerlo, siendo estudiosos de la palabra, aprovechando las predicaciones, los estudios bíblicos, los discipulados, pero no solo eso, sino continuando, o sea, viendo cómo puedo aplicarlos. Este conocimiento del que habla Pablo que debemos añadir, dice, es aquello que realmente, el conocimiento es aquello que realmente aplico, no lo que tengo oído nada más. Entonces, lo que realmente he conocido y en lo que estoy creciendo en la fe. O sea, si yo quiero decir, oye, pues yo ya tengo conocimiento de Dios, si es un conocimiento que me platicaron, no es conocimiento. El conocimiento que tenemos de Dios es el que ya hemos practicado. ¿Sí? O sea, si por ejemplo Gálatas me dice, no, pues el fruto del Espíritu es paz, paciencia, ¿no? Gozo, bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre, es lo mismo mansedumbre acá. Ajá, bueno, no es mi conocimiento. Ahí está, ya lo leí, pero no es mi conocimiento, porque yo no lo he practicado, no es mío todavía. Ajá. Por eso, en la misma lectura decía Pedro, poner toda diligencia. Cuando se habla de poner toda diligencia, está diciendo que, oye, ¿para qué hora haces esto? Para ahorita. Pronto y bien hecho y ya. Eso es diligencia, hacerlo rápido y bien. Entonces, cuando Pedro dice pongan toda diligencia, es que sea una cosa bien planeada y realizada. Y por eso Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala, el cual da, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando no tienes sabiduría para resolver los problemas, tomas malas decisiones,
como abandonar a tu esposa, buscar refugio en el alcohol o en las drogas, descuidar tu trabajo, abandonar tus estudios y malgastar tus recursos cuando no tienes este conocimiento. Dice, a la fe hay que añadirle calidad moral y a la calidad moral debes añadirle conocimiento, porque eso nos va a ayudar a conocer a Dios y así podremos tomar decisiones sabias. El Señor en Jeremías 9:24 dice esto: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí como que la enseñanza está aludiendo a que hay personas que dicen, no, pues yo tengo conocimiento, y a lo mejor se envanecen, pero dice que de lo que nos debemos alardear es de conocer al Señor, a Dios. ¿Ok? ¿Por qué está usando esto de jáctense de conocerme a mí? Porque ya en el tiempo en que Pedro estaba escribiendo esto, ya había un movimiento en la iglesia primitiva que se llamaba los agnósticos. Dice que Pedro escribió esta epístola porque existió este movimiento y que era una doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Ellos enseñaban que el espíritu es intrínsecamente bueno y la carne, o sea, la materia, es intrínsecamente mala, y por tanto no era posible que Dios se encarnara. Entonces la doctrina de los agnósticos era simplemente negar el carácter de hombre que tenía Jesucristo, porque en la enseñanza que ellos tenían, pues decían que esto solo se trataba de ser espiritual. Y por ahí añadían que, bueno, que a Jesucristo cuando lo bautizaron es cuando le llegó el Espíritu. Juan, el otro apóstol, les llamó anticristos y fue la razón por la que también escribió las cartas 1 y 2 para combatir el gnosticismo. El versículo que se ha citado muchas veces, ahorita lo voy a leer, 1 Juan 4, 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en base a esta enseñanza de Juan, o sea, Juan estaba refutando el tema que traían los gnósticos. El detalle de las corrientes de la religión es que eso no es nuevo, inclusive hoy prevalece en el mundo actual. Mucha gente tiene doctrinas que son gnósticas, que te dicen, no, pues nosotros tenemos el camino de la salvación, ven, y aquí nosotros te vamos a decir el método, ¿no? Inclusive ya sea que sigan a personas inspiradas y ya sobre ellas basan doctrinas que ellos enseñan. Entonces lo que está aquí pretendiendo Pedro y Juan en sus cartas es aclarar eso. ¿Por qué? Porque desde el principio el Señor sabía que iban a venir, ¿verdad? Lobos, decía con apariencia, con cubierta de oveja, pero no iban a perdonar al rebaño. O sea, el problema que tenemos como iglesia al no añadir conocimiento a nuestra virtud es que fácilmente podemos ser cautivados o capturados por corrientes de enseñanza que se apartan de la verdad. El concepto de gnóstico quiere decir que se apartan de la verdad, que niegan la verdad.
Entonces, una de las características que tuvo Cristo al venir es que Él dice, dejó de su deidad, nació de una virgen y se hizo hombre y vivió entre nosotros una vida perfecta. Pero negar, como lo hacían los gnósticos, que Jesucristo era hombre también, pues ya era apartarse de esa verdad. ¿Ok? Por tanto, por ejemplo, aquí 2 Timoteo 6, 20 y 21, Pablo le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Fíjense qué tan importante es estudiar y luego escudriñar y entender, porque en la actualidad, cuando se lee este versículo de la ciencia, la gente piensa que la religión y la ciencia están peleadas y que son enemigas, y entonces ya hay gente, por ejemplo, que dice, no, pues yo lo del COVID no le entro porque viene el chip, nos van a condicionar, vamos a andar, es ya parte de una conflagración mundial, etcétera. Sin embargo, aquí cuando está hablando de la falsamente ciencia, se está refiriendo Pablo a los gnósticos, o sea, a los gnósticos que así se presentaban, o sea, no se está refiriendo a lo que en estos tiempos se ha enseñado. De hecho, la Biblia, como lo hemos visto, la ciencia confirma los eventos de la Biblia. Se han tardado algunos, pero nunca han sido desmentidos. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que la ciencia toda sea ciencia. Lo que pasa es que algunos científicos, a partir de, como fue el caso de Darwin, a partir de una idea dijeron, pues venimos del mar y nos transformamos, y inventó una teoría de la evolución. Pero eso no está verificado, entonces no es esa la ciencia, eso son teorías. ¿Ok? Bueno, pasamos al punto ya de cierre de la prédica. Hay 6 formas de obtener conocimiento. El primero es por el oír. Pero dice, por el oír el mensaje de Dios. Nosotros no conocíamos a Dios hasta que alguien nos habló del mensaje de Dios. Por eso la Biblia recomienda oír atentamente. El Espíritu recomienda asistir a la iglesia, asistir a la congregación para escuchar la palabra de Dios. También sabemos que la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, una forma de adquirir conocimiento es venir a la iglesia. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. El punto que hay que notar en esta enseñanza de Pablo, de Hebreos, aunque creo que no es de Pablo, el tema es que esta enseñanza, este conocimiento que añadimos a nuestra virtud es, hay que congregarse, pero la verdad sea dicha, no nos congregamos o no somos asiduos a congregarnos. ¿Qué hacemos? Hacemos excepciones. Venimos el jueves, no venimos el domingo, no venimos el jueves, aunque la enseñanza de jueves es una y la enseñanza de domingo es otra. Entonces, cuando yo acudo a la congregación, pues voy a recibir, ¿no? Aquí hay una advertencia que cuando la gente no se congrega, no aprende, no pone en práctica, pues lo que suele pasar es que en un momento tiene un problema y corre con el pastor y le dice, pastor, tengo este problema, ¿qué hago? O usted pregúntele a Dios a ver qué debo hacer, pero eso es una evidencia de una persona que no se congrega. Como ya es del club, ¿no? Cuando la cosa se pone difícil, jala para acá, pero si una persona ya está en la fe, en la virtud y en el conocimiento, ya sabe que ni se tiene que acelerar, ¿no? Estoy teniendo un problema, ya no necesito un intercesor, yo mismo voy a Dios y les pongo mi problema, ¿no?
En Hechos 17, 10 al 12 dice, inmediatamente los hermanos, aquí es, ok, vamos a suponer que nosotros sí somos, somos de los que sí nos alimentamos, porque ya ven que ahora está el Face y está el YouTube, ¿sale? Y ahí hay mucho contenido de enseñanza bíblica. Entonces, si es el caso, tenemos que tener esta actitud. Chequen. En Hechos 17, 10 al 12 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí Pablo y Silas llegaron a Berea, hablaron a un grupo de judíos, pero lo que vemos que los judíos hicieron fue analizar lo que ya habían escuchado. Ok, yo estoy escuchando el YouTube o el Facebook, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer lo que hacían los judíos de Berea, ir a la palabra, sí, eso dice la palabra. Nosotros cometemos muchos errores a la hora de recitar versículos, cambiamos alguna palabra que no está en la Biblia y son ya errores de costumbre, ¿no? Ok. La segunda forma de adquirir conocimiento es por el estudio personal, es decir, es un estudio sistemático. Hablando de sistemático, debe ser planeado, o sea, nosotros debemos dedicar un tiempo específico a estudiar la Biblia, ¿no? Hoy también la podemos escuchar en audio y podemos usar más recursos. Debemos aprovechar, adquirir el conocimiento bíblico porque es un privilegio. Hoy día abundan recursos, inclusive libros de enseñanza que explican. Aquí en la iglesia es la otra forma, está el Instituto Bíblico, están los discipulados. Porque, fíjense bien, Jesucristo amonestó a unos judíos por falta de estudio personal. Dice en Juan 5:40, 41, dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida, gloria de los hombres no recibo, mas yo les conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues reciben gloria uno de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen esperanza. Porque si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, no me creerán a mí. ¿Qué pasa aquí? Es una enseñanza muy, 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 muy vista de que el Señor les puso claro que los judíos estudiaban la Torá, pero nunca se enteraron de que la Torá, de que la Biblia, los profetas hablaban del Mesías. Entonces tuvieron al Mesías, pero ahora sí que ni por enterados se dieron. ¿Y por qué? Porque ellos ya estaban envanecidos, voy a decirlo, porque eran descendientes de Abraham, pero como no tenían conocimiento, no sabían de esto que ahorita estamos platicando, de que debemos añadir a la virtud conocimiento, es decir, aprender a hacer lo bueno que dice Dios, o aprender a alejarnos del mal, o aprender a no practicar el pecado. Si yo ya no practico el pecado, quiere decir que ya añadí conocimiento, porque ya sé lo que a Dios le agrada. Si solo lo sé de oídas, entonces no tengo conocimiento de Dios. Adquiero conocimiento de Dios cuando pongo en práctica lo que Él me dice. La tercera forma de adquirir conocimiento es tomando estudios en la iglesia. Dice que toda congregación tiene la obligación de proveer enseñanza continua a sus miembros. Si Dios llama a alguien, entonces a su llamado debe añadirle conocimiento. Es decir, ya les predicamos, vengan al Evangelio, conviértanse al Señor, añádenle a su fe virtud, ahora hay que enseñarles. Y es el propósito. Sin embargo, hay algo curioso que sucede en la iglesia.
se convoca a un discipulado, se anotan 20, terminan 5. ¿Sale? No es reproche, o tal vez sí, no lo sé, pero el punto es ese, o sea, se trata de añadir conocimiento, ok, el estudio en la iglesia, pero si lo abandonamos, pues ya perdimos. ¿Qué sucede? Aquí hay una anécdota del pastor Chuy. Hay gente que hace eso, pero ya después, pues, te digo, se mete en problemas, se aleja de la iglesia, o a lo mejor no se mete en problemas, pero cuando los graduados ya les dan sus diplomas o los ascienden, les dan ya título de maestro, chamba de maestro, pues dicen, pero si yo también aquí estoy. Ajá, pero no se puede poner en un trabajo de responsabilidad a una persona que no se ha formado. Entonces, el punto de añadir conocimiento es que hay que entrarle a la lectura y al aprendizaje. Yo creo que de ahí es que surgieron los seminarios y todo esto, ¿no? Para que uno se certifique. ¿Ok? Bueno, ya nos vamos acercando al final. Por tanto, tenemos en Mateo 28, dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí lo relevante de eso es que el Señor dice, enséñenles todo esto que les he enseñado, pero esto que Él les había enseñado a los discípulos les había tomado 3 años y medio, ¿sí se recuerdan? O sea que los discípulos acompañaron a Jesucristo y Jesucristo, ¿verdad?, los fue enseñando. Aún así no los dejó bien pulidos, pero ya la obra de ellos posterior da cuenta de que ellos crecieron. Acuérdense que Pedro habló con denuedo y movido por el Espíritu, ahorita vamos a hablar del Espíritu, le dio esa habilidad y entonces no se pueden hacer discípulos al vapor. O sea, esto toma tiempo, no es de un día para otro. Digo, el ejemplo está en los apóstoles, ¿verdad? 3 años y medio, así es que nosotros no podemos pretender, ¿verdad?, de que mañana ya soy el auxiliar de Ok, la otra forma de adquirir conocimiento, ya es la penúltima y luego sigue la última, es preguntándole directamente a Dios. En Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces, el estudio dice que las sendas antiguas son sinónimo del camino de Dios. O sea, y la gente pues había abandonado. Sin embargo, dice, nosotros debemos, dice, cuando no entendemos versículos, preguntemos directamente a Dios, porque esto de las sendas antiguas, pues, ¿what? ¿No? Dice, obviamente esta es una exégesis del pastor Chuy, ¿no? No vayan a creer que es mía. El Señor, uno le debe pedir al Señor, Señor, ilumíname, enséñame. Y yo creo que el primer día igual no se nos da mucho, pero yo se los puedo decir, el Señor nos va abriendo los ojos y el entendimiento a la Escritura, pero tenemos que dar el primer paso. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué significa el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo dicen que la Biblia fue escrita inspirada por el Espíritu Santo, es decir, Él es el autor. Si yo quiero saber algo que escribió en una carta Nina, oye, no entiendo qué escribiste en la carta, y va a decir, es que yo estaba tratando de decir esto. El Espíritu Santo, porque ella lo escribió, me lo podría decir, aunque si yo no lo entiendo. Entonces el Espíritu Santo nos guía al conocimiento, y entonces una forma de adquirir conocimiento pues es hablar con Él, decirle, oye, ¿qué quisiste decir? Y ahí no va a haber fallo. Vamos a llegar el domingo, el pastor Gama va a estar diciendo, no, el que miente o algo, y dice, caray, eso yo ya lo había preguntado previamente, ¿no? Ok.
Muy bien, la otra forma de adquirir conocimiento es a través de pastores y maestros. En Efesios 4, 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense para qué: a fin de perfeccionar a los santos, o sea, ustedes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Qué significa edificación? Formar conocimiento, darnos crecimiento. ¿Qué pasa en esta enseñanza? Que pues dice, él constituyó a unos pastores, a otros maestros. Entonces dice que el que no cumpla este mandato de enseñar, pues tiene una cuenta pendiente con el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Así es que ya dirás que lo hacemos porque es aquí quedar bien. No, lo tengo que hacer porque me lo manda mi Señor. Y si no es mi Señor, bueno, entonces yo no le hago caso, pero si es mi Señor, le hago caso. Y esta última enseñanza está muy bonita. La última es aceptando y recibiendo instrucción. Todos necesitamos recibir instrucción de otros. Cuando alguien cree que ya sabe todo, no sabe nada. Y como ejemplo vamos a leer Hechos 14, 24 al 28. Fíjense bien: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo, perdón. Ok, esta enseñanza de Apolos digamos, sería el ejemplo a seguir por nosotros. Ok, ya le sabemos del bautizo de Juan, o ya sabemos de la doctrina de la salvación, pero debemos estar abiertos, con corazón noble, para aprender. Siempre hay algo que aprender. Entonces dice: cuando yo creo que sé todo, ya me estanqué. Dice: cuando alguien dice que ya sabe todo, está estancado. Eso ocurre con los recién convertidos. Se sienten ya salvos y menosprecian el consejo de los que llevan más camino andado. Por eso, para no perder la oportunidad de añadir a la fe que nos fue dada por gracia para que no nos gloriemos, hay que añadirle virtud, que significa vida intachable, y a la virtud conocimiento, que significa, van a decir tanto rollo para decirnos esto, estudio de la palabra de Dios. Eso se los pude haber dicho en 5 minutos y se podrían haber ido, ¿no? Pero yo no me iba a poder acá, ¿verdad? Ok, fíjense bien: al abundar en estas gracias, que también lo está diciendo Pedro, no estaremos ociosos ni sin fruto. O sea, abundar en estas gracias de la virtud, el conocimiento, luego va a hablar de la paciencia y va a hablar del amor y va a hablar de otras cosas. Al añadirle eso, dice: Cristo hablará por medio nuestro, usará nuestras emociones para manifestarse y caminará usando nuestros pies. Será evidente nuestro crecimiento por esas evidencias de nuestra fe. Por eso es importante que no se trata nada más de haber recibido a Cristo como el Salvador, sino ahora ir en este caminar cristiano que se nos está exponiendo en estos días de jueves. Y pues aquí termino. Así es que si quieren, damos gracias.